Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Hoy por hoy es una cuestión de primer orden en términos de la discusión política, de la discusión universitaria, académica, sin duda porque estamos enfrentando una situación, yo diría, de decaimiento, de problemática sobre la evolución familiar, de la familia como tal. Incluso hay, digamos, un intento de crear nuevos modelos de familia, que como ustedes saben, bueno, se han plasmado en una ley que modifica la tradicional ley de matrimonio en la Argentina recientemente. Y yo quiero hoy, como no tenemos tiempo para ver todas las cosas que corresponden a esta temática tan vasta, tocar un tema en particular, que es la relación entre la pobreza y la familia. Elegí este tema porque en los últimos años yo he observado cómo en el gobierno y en la opinión pública, en principio, el principal o la preocupación central gira en torno a los agudos problemas de pobreza y de desigualdad que existen en nuestro país. Yo diría casi toda la política actual, la política económica, se resume en un intento de reducir la desigualdad y también reducir la pobreza. Hay, por supuesto, discusión sobre cómo se mide la pobreza, si la pobreza... bueno, ahí llegaron, el PowerPoint. Sí, pasemos al primero. Hay una discusión, yo le hago una seña para ir avanzando. Hay una discusión, como decía, sobre cómo se mide la pobreza, cómo se mide también la desigualdad. Hay cuestiones así técnicas que nosotros no vamos a entrar, pero en principio todos podemos aceptar dos cosas fundamentales. Primero, que el nivel de pobreza en la Argentina es inaceptable para lo que es nuestra tradición. Y en segundo lugar, que somos un país que se ha transformado de un país de oportunidades, donde nuestros parientes, ancestros, la mayor parte de ellos inmigrantes que venían con escaso o ningún capital, tenían la posibilidad de salir adelante y hoy por hoy nuestro país no ofrece esa posibilidad y se está estratificando en sectores que tienen como una participación, un acceso a un mundo avanzado, de riqueza, de cierta importancia, y otro sector que no tiene acceso y que es mal llamado excluido. A mí la palabra excluido no me gusta por distintas razones que no vamos a analizar. Si quieren después en alguna pregunta podría extenderme sobre este punto en particular. ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno referida a la cuestión de la pobreza? Ha usado un instrumento tradicional que es el del aumento de los impuestos, el aumento de la presión tributaria. Y ustedes ven ahí un gráfico que muestra cómo ha subido significativamente la presión tributaria, ha superado el promedio histórico del 20% del Producto Bruto. Esto también no lo voy a aclarar demasiado porque
no tenemos tiempo, pero si alguno en particular no entiende qué es el Producto Bruto o qué es esta relación, lo podemos hacer después. Y ha alcanzado el 30% en los últimos años y ya está entre el 35 y el 40. Los últimos datos que corresponden a 2010, según las declaraciones de un ministro de los últimos días, estaba hablando de gasto público y presión tributaria cercana a 40 puntos del producto. Esto es, para que se dimensione este valor, debe decirse que es uno de los más altos de América Latina, supera al de Estados Unidos y por primera vez en toda la historia se acerca al de Brasil. Con el aumento de la presión tributaria, si está bien estructurada la presión tributaria y tiene un efecto redistributivo, es decir, saca a los que tienen más capacidad de pagar y traslada a los de menos capacidad, en principio uno diría que la distribución debería mejorar. Sin embargo, si ustedes ven también este gráfico, ven la otra línea que es la evolución de la pobreza, que digamos sube y baja, hay una suba muy fuerte sobre el 2001, después hay una baja y después una cierta recuperación. Uno podría decir que o no hay demasiada correlación, o si hay correlación es una correlación más en un sentido positivo, es decir, a mayor presión tributaria, más pobres, lo cual parecería contradictorio. El próximo, por favor. ¿Cuáles son las explicaciones para este punto? Bueno, en esto, uno de los puntos está referido a la forma que se estructura los impuestos en la Argentina. ¿Cuáles son los impuestos que han subido? Son impuestos considerados malos impuestos. Malos impuestos porque son impuestos sobre los ingresos o son impuestos sobre las transacciones, como es el caso de las retenciones, que ahí están señaladas, que como ustedes ven suben casi 3,48 puntos del producto, y también el impuesto sobre las transacciones financieras o impuesto al cheque, que es un impuesto perverso, porque castiga al formal, al que no usa dinero en efectivo en sus transacciones, con una alícuota salvaje, entre entrada y salida del 1.2, que entre otras consecuencias, cosa que no está dicha, pero digamos debería comentarse, afecta también a las salideras bancarias. ¿Por qué la gente va a sacar efectivo para efectuar sus pagos cuando son significativos, para tratar de evitar ese impuesto absolutamente absurdo? Sin embargo, la discusión de nuestros políticos no es cómo hacemos para bajar estos impuestos, sino cómo hacemos para repartirlos distintos. La lucha está planteada entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios, a ver cómo se distribuye la torta, no cómo se hace para bajar el impuesto. Ahí ven también ustedes la gran significación que tiene el IVA. El IVA es un impuesto que pega sobre el valor agregado. El valor agregado, para los que saben algo de economía, básicamente son salarios, utilidades, intereses y renta. Cuando la empresa no paga intereses porque no tiene deuda, tiene utilidades y salarios. Es decir, en definitiva, el valor agregado tenemos que pensarlo como un impuesto a los salarios y a las utilidades. El impuesto a los salarios se agrega, del IVA, se agrega al impuesto a las cargas sociales y a las contribuciones jubilatorias, que hacen que la carga tributaria sobre los salarios en la Argentina es elevadísima. La alícuota del 21% de IVA es una de las alícuotas más altas del planeta, si no la más alta. Si ustedes piensan además que básicamente la persona de bajos ingresos gasta el 100% de sus ingresos en la supervivencia, no puede ahorrar, está pagando el 21% de IVA sobre las cosas básicas y fundamentales. Es decir, prácticamente entre lo que le saca el Estado como cargas sociales, más lo que paga al consumir, de su ingreso se va a un porcentaje que como mínimo yo calculo el 60%
de su ingreso en concepto de impuesto. Entonces, la redistribución a través de este tipo de mecanismos finalmente es muy dudosa o no llega como lo probamos en el cuadro anterior. El siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a una cosa que es el otro objetivo que ha planteado en muchos foros el gobierno. La Presidenta ayer, creo antes de ayer, habló sobre el tema de la desigualdad y que la política económica debe centrarse en la reducción significativa de la desigualdad. La desigualdad se mide de distintas formas, hay algunos coeficientes relativamente difíciles de entender, pero una de las formas de medirlo más sencilla es tomar el ingreso individual o el ingreso familiar, porque no es exactamente lo mismo, porque obviamente un hogar donde trabaja padre y madre está mejor que un hogar donde trabaja una sola persona. Entonces a veces no es exactamente el ingreso individual o personal el que tiene más incidencia. Y después esos ingresos se van agrupando de acuerdo a la estructura de los que trabajan, en el caso de los ingresos individuales, o en el caso de las familias o de los hogares, a través de lo que recibe cada hogar. Les adelanto porque hay dos gráficos. Este primero es en la distribución del ingreso individual, donde ustedes ven la diferencia entre lo que se llama el decil. Decil es la división en 10 segmentos que van del 1 al 10, del más bajo, que es el de menores ingresos, al 10, que es el de más alto. Y yo he calculado cuál es la diferencia entre el de más arriba y el de más abajo. En términos individuales, para el año 2010, el dato está para el año 2010, para la primera parte del año 2010, es 24,8 veces. O sea, es una diferencia muy significativa. Un país normal es un país que tiene, en este caso, una diferencia entre 1 y 10 veces. Ahora vamos a decir algo sobre este tema de la desigualdad. La realidad es que si uno mira las cifras, ve que el segundo decil, es decir, no los que están más abajo, sino los que están en el segundo escalón, con respecto a los que están más arriba, están en una situación mucho mejor. Porque ahí la diferencia, como ustedes alcanzan a ver, es de 11 veces, si no leo mal. Y después, lo que sí es muy marcado es la parte más baja, es decir, el primer decil con relación al segundo decil. Es decir, es muy difícil en la Argentina subir del lugar más bajo al segundo, que es, yo diría, para mí, yo lo definiría de esta manera, la diferencia entre la vida informal y la vida formal. Es decir, el segundo decil es el ámbito de el obrero o clase media baja, que paga sus impuestos inmobiliarios, que tiene por ahí tal vez una pequeña propiedad o alquila algo,